Buenas, mi nombre es Julio García y voy a hablar sobre la teoría del transformador, correspondiente a la materia de máquinas eléctricas. ¿Qué es un transformador? Es una máquina eléctrica que se encarga de reducir o aumentar la tensión en un circuito de corriente alterna. El transformador está dividido en dos secciones y cada sección es llamada una primaria y la otra secundaria. Su funcionamiento es el siguiente. Normalmente se le llama primaria a donde se le conecta un tipo de tensión. En este caso, la tensión se inducirá a través de un a través de un núcleo y llegará a la parte secundaria y en este caso aumentará la tensión. La parte del circuito equivalente al transformador es el siguiente. Más adelante en un ejercicio se harán cálculos para determinar cada una de las variantes que están aquí, de la interrogante. Para, para, para también conocer más al respecto sobre el transformador, se necesita saber la relación de transformación, que no es más que conocer el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Viene relacionada o está representada por la letra M. Para conocer los datos del transformador que están en el circuito equivalente, se realizan dos tipos de ensayo. El ensayo en vacío y en cortocircuito. El ensayo en vacío es cuando se conecta la tensión nominal desde el primario y se coloca el circuito abierto al secundario. Es decir, el secundario, esta parte que está aquí. Y se usa la rama en paralelo del circuito equivalente, es decir, esta que está aquí. Para el vacío tendremos lo siguiente. El voltaje del voltaje del primario nominal, la corriente de vacío, que es la que circula por acá, esta que está aquí, y la pérdida del hierro, que es ocasionada por el calentamiento de esta resistencia, la resistencia que está aquí en esta parte. Para el ensayo de cortocircuito, se obvia este circuito equivalente paralelo y se toma en cuenta o se fija solo en las impedancias en línea. Es decir, se calcularán la parte resistiva 1 y 2 y la parte inductiva 1 y 2. Cabe destacar que la parte secundaria se cortocircuita, es decir, se conecta un cable de aquí hasta acá. Es importante saber al momento de hacer cálculos para el transformador, conocer muy bien esta relación cuando está conectado en delta y en estrella. Cuando está conectado en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase y la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Es inverso a la conexión en estrella, que sería el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase y la corriente sería la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Ok, ahora pasamos a resolver un ejercicio. En un ejercicio me dan el enunciado, un transformador trifásico en DY de 230 kVA de 30 kV sobre 200 voltios ha sido ensayado en vacío y en cortocircuito y nos dan los parámetros en vacío y en cortocircuito. Cabe destacar que en vacío nos los dan en baja tensión. Nos piden los parámetros del circuito equivalente en la rama del vacío vista desde la parte de alta tensión, parámetros del circuito equivalente a la rama del cortocircuito vistas de alta tensión y el valor de tensión relativa del cortocircuito y su descomposición en su parte inductiva y resistiva. Como en el primer parámetro nos piden verlo desde del lado de alta tensión, es decir, de este lado, en el caso del ejercicio, porque nos da que le inyectan un voltaje de 30.000 voltios, sería la parte de alta tensión, se tomaría en cuenta esta parte.
Entonces, como nos dan en baja tensión los datos, tenemos que hacer el cálculo para trabajar con los datos de alta tensión. Lo que primero se tiene que hacer es obtener la relación de transformación, que se obtiene, como lo dije en la parte teórica, dividiendo, haciendo la división del voltaje de fase del primario sobre el voltaje de fase del secundario. Entonces se colocan los datos. Es muy importante saber aquí, como lo dije en la teoría, el voltaje de fase del secundario, que el secundario está en estrella. Entonces, por la relación que dije, el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Entonces se despeja esta ecuación y se obtiene lo siguiente. Se coloca 200 voltios, que es el voltaje del secundario, sobre raíz de 3 y da este valor. Aquí se realizó los datos, o sea, una vez que se obtiene la relación de transformación, se obtienen los valores de ensayo en vacío para la parte de alta tensión. Entonces, colocamos aquí los valores. Es decir, el voltaje de fase del primario se obtiene con la multiplicación de la relación de transformación por el voltaje de fase del secundario. Se hace la relación y se obtiene que son los 30.000 o los 30 kilovolts. Según la relación que nombre la parte de delta o de triángulo, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces el voltaje de fase son 30.000, el voltaje de línea son 30.000. Para la corriente de fase del primario, se obtiene haciendo la división de la corriente de la fase del secundario sobre la relación de transformación. Se coloca la corriente, que nos la dan en el enunciado, que está por acá, entre la relación de transformación que nos dio acá. Nos da 0,022 amperios. Y la corriente de línea se obtiene multiplicando la raíz de 3 por la corriente de fase del primario. Se hacen los resultados, se hace la operación y se obtiene este resultado. Por su lado, las pérdidas del vacío o del hierro son iguales para las dos secciones del transformador, el primario y el secundario. Es decir, 825 watts de potencia, que nos los da el enunciado. Ahora bien, ya después que tengamos nuestros datos en alta tensión, se procede a obtener los parámetros de la rama que está en paralelo o la rama de en vacío. Así que nos fijamos en la rama de paralelo. Acá se hizo y se tiene que obtener, o sea, se da para obtener, hay una fórmula para obtener las pérdidas del vacío, que es todo lo que está acá. La siguiente fórmula es 3, porque es un transformador trifásico, o sea, tiene 3 fases, por el voltaje del primario de fase, por la corriente primaria de fase, por el coseno de phi sub 0. Como no conocemos el coseno de phi sub 0, hacemos el despeje, dejamos el coseno de phi sub 0, todo esto pasa dividiendo y quedaría de la siguiente manera. 825, que es lo que nos dio el enunciado de la pérdida del vacío, sobre 3 por 30.000 voltios por 0,022. Nos dio este valor. Para sacar el coseno de phi sub 0 sería el ángulo. Ok, una vez que descubrimos el ángulo, se utiliza para conocer las corrientes de la rama en paralelo, estas que están acá. Luego se hallan las intensidades de la rama de vacío, es decir, estas, con la ayuda
una ayuda de la corriente de vacío en el ángulo. Es decir, se obtiene con la siguiente fórmula, que sería la corriente de vacío es igual a la corriente del primario de fase por el coseno de phi. Entonces, se obtiene lo siguiente, el parámetro que nos dio sobre la corriente, que es este que está aquí, multiplicado por el coseno de phi, que sería este. Se obtiene este resultado. Igual para la corriente de la parte inductiva, se tiene que la corriente, o sea, la corriente inductiva, es decir, esta corriente, se obtiene que la corriente de fase del primario por el seno de phi nos da 0,02 amperios. Ahora se obtienen las impedancias de la resistencia y la inductancia, es decir, estas que están aquí y estas que están aquí. Acabamos de calcular la corriente por la que pasa por cada una de estas impedancias. Ahora vamos a calcular el valor óhmico de cada impedancia. Entonces, para hacerlo, no hay más que aplicar la ley de Ohm, donde nos dice que la resistencia del vacío es igual al voltaje primario de fase sobre la corriente del vacío, de la resistencia del vacío, es decir, la que nos dio aquí arriba. Entonces se hace la operación, nos da esto como resultado. De igual manera, para la parte inductiva, se toma como referencia igualmente la ley de Ohm, donde el voltaje del primario de fase sobre la corriente de la parte inductiva de vacío, es decir, este resultado. Se realiza y nos da este resultado en ohmios, cada uno respectivamente. Bien, ahora para realizar el segundo enunciado que tenemos aquí es el siguiente. Parámetros del circuito equivalente de la rama del cortocircuito vista desde la parte de alta tensión. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la parte del cortocircuito, como lo dije en la teoría, se obvia el circuito paralelo, es decir, se obvia y solo se toma en cuenta la impedancia en línea que contiene el circuito equivalente. Es decir, de la siguiente manera. Cabe destacar que como es un circuito y como están en serie, cada resistencia se suma igualmente que la inductancia. Se suman y se obtiene de la siguiente manera. Se obtiene la resistencia en cortocircuito y la inductancia, o XCC, que es de cortocircuito. Acá se va a calcular el voltaje del primario en cortocircuito y la corriente que pasa a través de cada una de esas dos impedancias. Para calcular las pérdidas se hace la fórmula, que es la siguiente: 3 por lo que dije anteriormente, que era un transformador trifásico, o sea, tiene 3 fases, multiplicado por el voltaje, que está aquí, el voltaje del primario en cortocircuito de fase, por la corriente del primario en cortocircuito de fase, por el coseno de phi. Igualmente, como conocemos estos datos, se despeja el coseno de phi, como lo hicimos anteriormente, y queda de la siguiente manera. Se sustituyen los valores en la ecuación y queda de la siguiente manera, nos da este resultado. Nos da el ángulo, que sería este, y vamos a anotar los valores para poder trabajar de mejor manera al momento de calcular la impedancia. Queda de la siguiente manera. El voltaje del primario de corta corriente de fase queda de 600 volts, que nos lo dan enunciado, 600 volts. Como lo dije en la teoría, como es una conexión en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, como lo dije aquí. Entonces, como pueden ver, 600 volts y 600 volts, voltaje de fase, voltaje de línea. La corriente, por su parte, de fase queda de la siguiente manera, como lo dije en la teoría.
9,09, que nos lo da el enunciado del ejercicio, entre la raíz de 3 y la de línea es 9,09. Bien, ahora que tenemos todos los datos, luego de hallar el coseno de phi, se calcula la impedancia Z, que es la nomenclatura, utilizando la ley de Ohm, que no es más que la división de voltaje del primario en cortocircuito, perdón, de fase, entre la corriente del primario de cortocircuito de fase. Entonces, tomando los datos que ya habíamos colocado acá para agilizar más el proceso, se obtiene de la siguiente manera: el voltaje 600 voltios sobre la corriente de fase, que sería la que está aquí. Se hace el resultado y da 114,32 ohmios. Luego que tenemos la parte de la impedancia, se procede a calcular los parámetros RCC, es decir, este, y XCC, este, para así conocer la impedancia en cada uno, en la parte resistiva y en la parte inductiva. Se obtiene con la siguiente fórmula: el ZZ, que es la impedancia de cortocircuito, por el coseno de phi. El coseno de phi lo tenemos acá y la impedancia la tenemos acá. Se hace la multiplicación, da este resultado. Ahora bien, para la parte inductiva se coloca de igual manera la impedancia por el seno de phi. Se hace el procedimiento, perdón, y nos da el siguiente resultado. Ahora bien, para hacer el tercer enunciado, que dice el valor de tensión relativa de cortocircuito y la descomposición en su parte inductiva y resistiva. Es decir, vamos a calcular el valor de la tensión relativa en el circuito. Cabe destacar que el valor de tensión relativa de cortocircuito es un porcentaje que se calcula de la siguiente manera. Valor de tensión relativa es igual al el voltaje primario de cortocircuito, perdón, sobre el voltaje del primario nominal. Eso quiere decir por 100, porque vamos a sacar un porcentaje. Eso quiere decir 600 voltios sobre los 30.000 voltios, que son el voltaje nominal. Nos da este resultado y en porcentaje. Ahora bien, como el enunciado dice que tenemos que descomponerlo, o su descomposición en la parte inductiva y resistiva, no es más que hacemos la siguiente fórmula. En la parte resistiva nos da que es el voltaje de la parte resistiva de cortocircuito sobre el voltaje primario nominal, es decir, por 100, porque vamos a calcular de igual manera el porcentaje. Entonces, el voltaje de R, de RCC, es lo mismo, aplicando la ley de Ohm, es lo mismo que decir R por I, que sería resistencia por la corriente. Aquí hacemos la relación, solamente tenemos que sustituir y sustituimos lo que nos dio en el ejercicio anterior. Es decir, tomamos en cuenta la parte resistiva, que nos dio 41,14, aquí está, en la parte esta, por la corriente de cortocircuito de fase, que ya la teníamos acá, que es esta. Se toma por 100 y da 0,72. Y así obtenemos el valor de tensión relativo del cortocircuito en porcentaje, en la parte resistiva. De igual manera lo hacemos en la parte inductiva, que sería la siguiente: el voltaje de la parte inductiva sobre el voltaje nominal por 100. Entonces, como hicimos anteriormente, colocamos en la parte inductiva o resistiva, en la parte hacemos la multiplicación por la ley de Ohm, que esta sería como resistencia, porque es una inductancia,
por la corriente. De igual manera, sustituimos en la ecuación los valores que nos dio en el ejercicio anterior, que sería este, de la parte inductiva, por la corriente de cortocircuito de fase, sobre el valor nominal del primario. Nos da un porcentaje. Cabe destacar que este porcentaje deberá ser mayor, el porcentaje, perdón, de la parte inductiva deberá ser mayor que el resultado el porcentaje de la parte resistiva. Bueno, hasta aquí llegó mi explicación sobre la teoría del transformador, y de ejemplo coloqué un ejercicio para complementar lo que ya había dicho de la teoría del transformador sobre cómo calcular las variables, la constante del circuito equivalente de un transformador. Gracias.